Amén, amén. Bien, gracias a Dios. Bueno, saludo a mi pastor, el hermano Libardo, a todos los compañeros. No sé si hay más pastores, a los de Corporación Nueva Vida. Dios los bendiga a todos. También a Rescatados por su Sangre. Dios los bendiga a todos. Un abrazo grande desde aquí, Dos Quebradas. Sin más preámbulos, pues vamos a empezar con la lectura de la palabra del Señor. Y vámonos para el libro del Evangelio de San Marcos, capítulo 1. Capítulo 5, versículo del 1 al 6. Luego nos vamos al versículo 15 y luego terminamos con el 19. Amén. San Marcos, capítulo 5, comenzamos en el versículo 1, donde dice el endemoniado Gadareno. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Vamos hacia el 15. Vieron a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Vamos al 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los suyos, y cuéntales cuántas cosas ha hecho el Señor, ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Hasta ahí la palabra del Señor. Ya han orado por mí, pues entonces vamos a esta parte maravillosa, que sea Dios hablando, no mis palabras, porque yo voy a predicar en la palabra de Dios, no la mía. Por eso ustedes ya oraron por mí, Dios me va a usar. Voy a titular este mensaje corto, Apareció en una barca. Apareció en una barca. Aquí veo tres cosas maravillosas. Primero aparece en una barca y luego el Gadareno está vestido de blanco y Jesucristo le dice que vaya a su casa a testificar. Son cosas pues que me llaman la atención. Este hombre endemoniado que estaba atado por Satanás, estaba esclavo de Satanás, estaba cautivo por Satanás, porque Satanás ata, Satanás no desata. Satanás coge a la persona, lo humilla, lo ultraja, lo avergüenza y lo arrastra al abismo, lo arrastra hacia él. Eso de que Satanás hace cosas buenas, eso es mentira, eso es una misma mentira de él. Este hombre, ¿cuántas cosas gritaría? Él gritaba por los montes en contra quizás del mismo Dios, en contra de la sociedad, en contra de su vida. Porque aun cuando nosotros estamos sin Cristo, renegamos por nuestra vida. Y quizás hemos dicho, ¿para qué esta vida? Yo mirando el testimonio de la hermana, también recuerdo que yo jugaba la vida mía al caricello con otro. ¿Es la vida suya o es la vida mía? Con dos armas, la suya o la mía. ¿Por qué? Porque la vida no importaba. La vida no tenía sentido para ninguno de nosotros, excepto aquellas personas que han nacido en el Evangelio, en un hogar cristiano y se han desarrollado y sus vidas ahora son cristianos, pero porque nacieron ahí. Pero usted y yo que hemos conocido el pecado, que hemos estado en el fango, que hemos estado en el lodo, sabemos qué es eso. La vida no tiene ningún sentido, la vida no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque Satanás nos ha atado, porque Satanás nos tenía presos, porque Satanás nos conducía con esas cadenas, nos tenía en unas prisiones oscuras, bendito el Señor. Este hombre dice que se golpeaba con las piedras. ¡Qué dolor! Si uno se golpea suave, ¿cómo sería esa cantidad de demonios que se llamaban legión porque eran muchos? Y él se golpeaba con las piedras. Él tenía que sentir dolor, pero el mismo Satanás le daba valor. ¿Para qué? Para que se siguiera golpeando con las piedras.
era un cautivo del mismo Satanás, era preso. Y por eso lo ataban con cadenas y con grillos y él las desataba. Pero no era la fuerza humana de él, sino que era la fuerza de Satanás. Este hombre nadie lo dominaba. A este hombre le tenían terror, le tenían pavor. También viene a mi mente, y hoy sacando esta prédica, nosotros en mi tierra, cuando ya de las cantinas nos echaban a las 12 de la noche, 1 de la mañana, nos íbamos a tomar aguardiente al cementerio. Yo me metía a una bóveda, el otro se metía a otra bóveda, el otro se metía a otra, y nos pasábamos el trago así, y ahí amanecíamos bebiendo. Pero dígame usted, buscar un cementerio, este hombre vivía en los sepulcros, donde hay dolor, donde hay tristeza, donde la muerte está ahí, porque la muerte llegó y consumió unas personas. Eso mismo, allá hay humedad, allá se siente temor. La gente cualquiera no pasa por las puertas de un cementerio a medianoche. Cualquiera no va a un cementerio a medianoche. Nosotros íbamos a tomar aguardiente al cementerio. ¿Por qué? Porque Satanás nos traía cautivos. Satanás nos traía presos. Este hombre producía temor, producía terror, producía miedo. Usted se imagina un hombre que viene del sepulcro, que vive en el sepulcro, en los sepulcros, y un endemoniado de esa manera, pues cualquiera le tiene miedo. Hay poder en el nombre de Jesús. Este hombre no tenía esperanza, como usted y yo no teníamos esperanza. La hermana Lady no tenía esperanza. No teníamos un horizonte fijo. Nuestra embarcación, esta vida, iba sin un capitán, aparentemente, pero ese capitán que conducía la vida se llamaba Satanás. Pero en un momento menos esperado, cuando nadie lo creía, apareció en una barca, descendió de una barca. El Señor Jesucristo, Él sabía que allá había un endemoniado, el endemoniado Gadareno, que atormentaba a la gente y producía terror. Este mismo hombre era atormentado por los demonios. El Señor no vino por casualidad a esa vida. El Señor no llegó allá por casualidad o porque iba de un viaje largo y tenía que parar a tomar gaseosa, a comerse un pan quizás. No, el Señor sabía que se iba a glorificar en ese hombre, bendito el Señor. Él sabía y que iba a darle la honra y la gloria, iba a testificar de su poder maravilloso. ¿Para qué? Para que el mundo entendiera que cuando todo está perdido para el hombre, cuando nosotros creemos que no hay esperanza, que no hay valor en nuestras vidas, viene uno, y vino uno que se llama Jesucristo de Nazaret. Él llegó a mi vida, Él llegó a su vida en el momento que menos lo esperaba. Quizás estabas rezando, estabas aferrado a las tradiciones, a las novenas, a tantas cosas, bendito el Señor. Pero tú no estabas buscando a Jesús, tú estabas caminando por un camino sin rumbo, valga la redundancia, pero Jesucristo te estaba esperando. Él había bajado de una barca, Él sabía que usted tenía que pasar por ahí, y ahí estaba el encuentro del Señor. Él te encontró a ti, Él me encontró a mí. Démosle gloria al Señor, démosle un aplauso al Señor, bendito mi Cristo. Y cuando Él apareció, este endemoniado que pensaría, pero no, aunque haya pensado y quizás Satanás le haya dicho, ven ante ese hombre, él se arrodilló ante Jesucristo porque conocía la magnitud, sabía quién era ese hombre, bendito mi Padre, porque los diablos, el demonio, el diablo y sus secuaces saben quién es Jesucristo de Nazaret, y ellos tienen que temblar a la voz de Dios. Pero a Jesús no le importó. Jesús llegó en el momento preciso, en el momento exacto donde esté endemoniado. Jesús llegó a tu vida en el momento preciso. Jesús llegó a tu vida en el momento exacto. Jesús llegó en el momento que esta hermana iba a ser ahorcada. ¿Por qué? Porque la vida no se la puede quitar el otro. No, Dios tenía un propósito con ella. Dios tiene un propósito con usted. Dios tiene un propósito conmigo. Dios tiene un propósito con la corporación de vida. Dios tiene un propósito con los rescatados de Cristo.
Por eso estamos predicando, por eso admite estas cosas, por eso están allá, no recluidos, están congregados en un lugar maravilloso, entre comillas, porque si es más maravilloso ese lugar que no estar en la calle a expensas de la drogadicción, del peligro, de la maldad, del robo. No, Señor, usted allá está cobijado con la santa y poderosa mano del Señor. Pero mire algo maravilloso. El Gadareno, después aquellos a que ellos le tenían miedo, lo encontraron vestido y sentado al lado de Jesús. ¿Por qué? Porque ya el Señor había quitado esos grillos, el Señor había roto esas cadenas, el Señor le había quitado la suciedad, ya los demonios se habían ido, Él los había arrojado en un hato de cerdos. ¿Y qué? Estaba vestido de ropas blancas. Esas vestiduras blancas que el Señor nos da cuando Él se nos presenta en nuestras vidas. Oh, qué maravilloso es el Señor. Cuando nadie daba un peso por nosotros, cuando no valíamos nada, cuando no teníamos un lugar importante en esta sociedad. Hay uno que viene de la barca, pero hoy no viene en bus, ni viene en avión, ni ha venido en barca. Hoy está en medio de nosotros. ¿Para qué? Para que le sigamos, para que le adoremos, para que le alabemos. Bendito mi Cristo. Cuando el hombre se deja que el Señor llegue a su vida, cuando el hombre permite que el Señor rompa esas cadenas, cuando la persona admite y deja que el Señor limpie y quite ese pecado, esa mancha, ese mal olor que produce el pecado, el hombre es libertado, tiene vida, tiene esperanza, hay un horizonte en su vida, su alma irá al reino de los cielos a morar por toda la eternidad con Jesucristo. El Señor Jesús le ha dado valor a nuestras vidas. El Señor Jesucristo le ha puesto un precio a nuestras vidas y Él nos compró a precio de sangre. Por eso somos su preciado tesoro, por eso somos la niña de sus ojos, por eso somos los consentidos. Jesucristo no vino a este mundo a hacer milagros, Él no vino a darle plata a la humanidad, Él vino a rescatar lo que se había perdido, Él vino a rescatar su alma, Él vino a rescatar mi alma. Oh, bendito es el Señor. Cuán grande y maravilloso es mi Cristo. Acordarse de nosotros cuando estábamos en el pecado, cuando estábamos en la maldad, cuando nadie creía en nosotros. Él nos vio y nos miró con amor eterno y nos dijo: usted para mí vale mucho. Oh, bendito el Señor, yo he pagado por usted a precio de sangre. Y le tiene que decir a Satanás, cuando le quita las almas: este es mío. Y ya estoy terminando. Él le ha dado una razón de ser a nuestras almas. Oh, bendito el Señor. Y dice el Señor, que dice la Biblia que el Gadareno le dijo: Señor, llévame contigo. Claro, estaba agradecido, como debemos de estar usted y yo, hermano, hermana, agradecidos con ese Dios. Y hay veces le fallamos al Señor. Yo le he fallado al Señor, pero he tenido que ponerme de rodillas y decirle: perdóname Dios, perdóname Dios, porque somos humanos. La naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa siempre va a estar con nosotros, pero hay poder. Tenemos a uno que nos fortalece, tenemos a uno que nos da poder, tenemos a uno que nos da confianza, y es el Espíritu Santo de Dios. Por eso este Gadareno fue enviado a testificar a los amigos, fue enviado a testificar a la familia. Usted y yo, hermanos, tenemos que testificar, tenemos que hablar de las maravillas de Cristo. Usted y yo tenemos que compartir, usted y yo tenemos que promulgar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Eso es una forma de predicar, eso es una forma de llegarle a la gente, y también con un buen testimonio. Gloria a Dios. Como le dije antes,
Él no ha venido en una barca a tu vida. Él no ha venido en un polluelo. Él no ha venido en un bus, en un carro particular. Él ha venido en espíritu. Dicen las gentes por ahí que los testigos de Jehová, si no ofenden a nadie, los verdaderos testigos de Dios somos usted y yo, porque hemos vivido en carne propia una regeneración, una redención. Hemos vivido un cambio en nuestras vidas. Hay en nosotros una claridad en las palabras, en la forma de expresarnos, en la forma de andar, de caminar. Hemos sido hasta embellecidos físicamente, gloria a Dios. ¿Por qué? Por la misericordia del Señor. Él ha venido a usted. Él ha venido a mi vida. ¿Por qué? Porque nos ama. Dice su palabra, con amor eterno te he amado. Hay que llorar. Es una sensación que siento en este momento de gratitud, de ver lo maravilloso que es el Señor. ¿Cuándo iba yo a creer en mi vida que Él iba a ser de mí un predicador? No, y yo predico es por su misericordia, y predico es porque la unción del Espíritu Santo llega a mi vida, no porque yo sea muy elocuente, no. Lo que tengo lo tengo de Dios, y lo que tengo lo tengo para Dios. Oh, bendito el Señor. Hermanos queridos, por favor, amigos de las fundaciones, siguen adelante, siguen adelante. Falta poco porque Cristo viene. Cristo viene por una iglesia pura y santa. Él no viene por el que predique muy bonito. Él no viene por el que canta muy bonito. No, el Señor no necesita músicos. El Señor no necesita cantantes. Él lo que necesita es que usted sepa darle la adoración, sepa darle la alabanza y la gloria a aquel que lo creó, aquel que lo compró a precio de sangre. No estoy en contra del cántico ni de la música, no. Él lo que necesita es que usted lo haga para Él, no para la fama, sino para la honra y gloria de mi Cristo. Recuerda una cosa: tú tienes que estar agradecido con Dios. Jesucristo te ama. Jesucristo te sigue amando. Amigo que me escucha, ya con esto termino. Déjate guiar por aquel director, por aquel ungido. Déjate guiar por ese pastor, que no es el pastor, no es ese ungido, es Dios por medio de esa persona. Y hermano, tú que me estás escuchando, si esto va para mí también, si usted y yo estamos flaqueando, estamos fallando en los caminos del Señor, es tiempo de repensar, es tiempo de analizar, es tiempo de hacer un alto en el camino y no desmayar. Dios los bendiga y recuerden que Jesucristo les ama y nosotros también.